¿Todo tranquilo ahí? Hoy estamos con mucha hambre. Y recién nos acabamos de despertar, estamos medio dormidos todavía. Pero tenemos un amigo acá, un loco que nos trajo a conocer acá un barrio de Caracas. Dicen que es el barrio más rico de acá de la ciudad y no sé si de todo Venezuela. Y nosotros estamos curiosos en ver eso porque para nosotros que venimos de afuera, todo lo que uno escucha de Venezuela es diferente de lo que uno realmente vive acá. Ya para empezar el día, ese es nuestro nuevo amigo, nos estamos haciendo amigos, ya nos cayó muy bien. Nos dijo, los voy a llevar a comer una arepa, pero muy especial. Vamos a aprovechar acá, presentarlo, nuestro amigo Emma. ¡Epa! Del canal Dos Locos de Viaje. Hoy vamos a hacer 3 locos de viaje. Hoy vamos a hacer 3. Lo dejamos ahí para que los puedan seguir. Hacemos viaje por Venezuela y recorremos el mundo también. Estamos locos. Están re loco esto. Le dijimos, bueno, vamos a comer una arepa y ya empecemos. Ya estamos acá en realidad en el barrio. Sí. Estamos en Las Mercedes. En Las Mercedes. Y precisamente estamos en un restaurante que se llama El Solar del Este, en donde se comen muy buenas arepas, pero también súper costosas, a menos con el precio promedio de las arepas en Venezuela o de lo que te costaría a ti hacerlas. Y Lisana también le gusta comer las arepas, así que... Nunca probamos todavía una arepa en Venezuela. Ah, es verdad. Ah, ¿no han probado la arepa? No, aquí son Emma, especiales. vas a ser el guía gastronómico. El gran encargado de hacernos probar la arepa venezolana. Bueno, vénganse, pues vamos a ver todos los sabores que hay acá. Y ya que estamos después, primero comemos y después nos vamos a dar una vuelta por el barrio y a ver si realmente es como dicen o como no dicen. Miren, acá tienen todos los sabores que pueden poner de relleno a la arepa. Esto es cerdo, esto es pernil y todos esos son quesos venezolanos que yo los recomiendo muchísimo. No hay quesos como esos en muchos lugares del mundo. Esos quesos se hacen con las manos y todo, pero el sabor es de otro planeta. ¿Esto es para preparar arepa? Eso es para el relleno de la arepa, sí. Ah, bueno. Y mi favorito es ese verde que está ahí, que se llama Reina Pepiada. ¿Son muy grandes? Súper grande. ¿Da para nosotros dos? ¿Una? Sí, una arepa. Aquí en este lugar una arepa da para los dos. Ya van a ver cómo se las ponen. Bueno. Hola, buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, mi brother? Hola. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? todo chévere. ¿Todo bien? Papi, ya sabemos qué vamos a pedir. Ah, es verdad. Vamos a pedir una arepa de reina y una arepa de carne mechada. Y para tomar ahí jugos naturales, ¿les gusta? Sí. ¿Les gusta parchita? A ver, vamos a probar. Pedí. ¿Qué probamos? ¿Y malta? ¿Han probado la malta? Sí. ¿Les gustó o no les gustó? Sí. A mí no. ¿A ti no? A mí sí. Mira, es impresionante. A los europeos no les gusta la malta y a los latinoamericanos les gusta. Sí, sí. Es que parece cerveza y no me gusta la cerveza. Cerveza sin alcohol con azúcar. Exacto. 3 jugos de parchita. ¿Qué es parchita? Parchita es maracuyá. Ah, qué rico. Emma, algo que quería contarte que también nos llamó la atención. Ayer agarramos un Uber. No es Uber. Ridery puede ser. Hay Sí. 2 empresas en Venezuela solamente. Una se llama Ridery y otra se llama Yumi Rides. Eso. Y le pregunto, che, nosotros escuchamos allá afuera que la gente gana $6 al mes. ¿Eso es verdad? Y la mujer nos dijo, no, miren, yo me saco por semana, en una buena semana, $250 semanales. Al mes llego a hacerme hasta $1000. Entonces decimos, nada que ver, o sea, hay gente acá que se gana 1000, 1500. Un mozo nos dijo que se gana hasta $500 por mes. O sea, hay gente ganando dinero acá. Debe haber también una masa que no, pero... Yo que he tenido la oportunidad de entrar varias veces en Petare, que se conoce como uno de los barrios más humildes. Sí, más humilde de Venezuela y también uno de los más grandes. He hablado con personas que lo menos que ganan son 40, 50 dólares semanales, que terminan siendo como 200 dólares mensuales. El salario de 6 dólares, 5 dólares, en verdad no sé ni cuánto es el salario mínimo, es como un salario impuesto por el gobierno, pero que en verdad nadie lo gana. Y Es una ayuda social. quien gana un salario mínimo, a juro se rebusca con otro trabajo para poder complementar, porque por ejemplo trabajan en el gobierno y tienen beneficios como seguro, además de que el gobierno les da como una bolsa de comida. Son los profesores, ¿no? No, es que te digo, como que todos los cargos públicos, gente que trabaja en el gobierno, profesores, hospitales, sí tienen como ese sueldo fijo, pero adicionalmente se rebuscan con otros trabajos. Claro. Y básicamente hacen estas profesiones por amor al arte, por pura pasión. Para como una ayuda a un bien social. Exactamente. No es que con 6 dólares viven, porque es imposible. O sea, hay menos con la economía que hay en Venezuela, que todo es demasiado caro en comparación con otros países de Latinoamérica. Mira, que le hagamos un platico por eso. ¿Qué es eso? Es gigante. Buen No. provecho. Gracias. Pero, ¿cómo se come esto? Bueno,
Les debo confesar que en este restaurante no sirven una arepa como tradicionalmente nosotros deberíamos hacer. Es gourmet. Porque lo ideal, bueno, no sé si gourmet, porque gourmet está asociado a pocas cantidades. Es verdad. Pero normalmente las arepas se deberían poder morder. No. Y como ven, esto no se puede morder. O sea, debería poder morderse desde acá hasta acá. Entonces acá vamos a tener que morder por un ladito, así. O comer así, mira. Gourmet. No. O comer con tenedor y cuchillo. Contenedor. No. Wow. Mirá, Es más es grande más que grande mí. que tu cabeza, Lisana, la arepa. ¿Qué tal está de Matarrica? Wow. Impresionante, pruébala. A ver. ¿Esta de qué es? Esta es reina pepiada, que es pollo, palta o aguacate y mayonesa y otros condimentos, pero esos son los 3 ingredientes principales. Mateo, te pongo un reto. Trata de morderla de lado a lado. Se te va a caer todo. Ay, Dios. Encontré algo diferente en esta arepa. La masa está hecha como a la leña, parece algo así, o no, o estoy loco, o No, es como un grill, pues sí, pero no sé si es leña. Yo creo que es fuego y ya, pues. Pero yo es no como un había grill. probado la masa cocinada así todavía. Puede ser Y una planchita me normal. gustó mucho, quedó con un sabor crocante así. Ajá. Y el relleno está buenísimo. Lisana, te doy un reto, tenés que morder de punta a punta. No. Nah. Con ganas, mi amor. ¿Está buena? Ayuda. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Todo bien ahí? No se cortó la carne. Prefiero uno finito. Es más fácil de comer. Sí. Esto es como marketing. Vende más, ¿sí? ¿Viste? Ve la arepa y wow, súper grande, llama la atención, mira. ¿Viste? Me pasó igual. Wow. Qué grande, loco. Llegó la hora de la Llegó verdad. la hora de la verdad. A ver, no ¿cuánto te, crees, Lisana, que dio la cuenta? no te caigas para atrás. Fueron a 2 ver, arepas y 3 jugos. 40. ¿Cuánto decís? ¿40? Sí. ¿Y vos, Emma? No, como 2 arepas y 3 jugos, como 35, 30, por ahí. Mira, dio $28, Ah, pero... Así que ahí tienen la cuenta, gente. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a empezar a caminar un poco por el barrio, a nuestro estilo, que nos gusta caminar hirviendo. Sí, sí. Dicen que este barrio, en la década del 60, 70, yo leí un poquito en Wikipedia, era como un barrio residencial y después se hizo un barrio empresarial. Sí, ahora más comercial. Hay Comercial. más comercios, negocios, restaurantes, tiendas que viviendas. Emma, dicen que acá es donde los ricos vienen a consumir un buen restaurante, ir a un buen café, comprar cosas caras, pero no donde viven en sí. Exacto. Aquí no viven, aquí consumen. Sí, nuevamente, aunque hay algunos edificios que la gente vive alrededor, mayormente hay otras urbanizaciones en donde se puede concentrar la población con mayor poder adquisitivo, Sí. bueno, los ricos. Claro. Pero es verdad que acá en las Mercedes es donde vienen a gastar el dinero. Por ejemplo, acá ya empezamos a ver cómo cambian las tiendas. Cake Bistro dice. una rica torta, ¿eh? O sea, tortas, mira, Coffee Cakes Restaurant, en inglés lo ponen, o sea, Bistro, Río. Si pones el nombre en inglés ya puedes cobrar el doble. Claro. Hay que poner italiano, vende triple. Exactamente. Acá, tipo, una tienda de... una juguetería de 3 pisos. Wow. Dios mío. Ah, no, de ¿Qué? casa. Casa, decoración. Baño. Esta tienda es increíble. Aquí puedes conseguir cosas para decorar de Navidad, puedes conseguir juguetes para regalarle a los hijos y también vajillas, cubiertos, todo lo que necesitas como para amoblar una casa. No, increíble, mirá el tamaño de la tienda. Una locura. Otra cosa que leí que me llamó mucho la atención, y Emma, que vive acá, nos puede confirmar, es que en este barrio hace no sé cuántos años no sucede un crimen. Es el barrio más seguro de Caracas, ¿eso es verdad? Bueno, la verdad no sé esa estadística, pero es verdad En que es internet. bastante seguro caminar en las Mercedes y sobre todo en los últimos, no sé, diría yo 3, 4 años que la cosa, voy a decir que ha dejado de empeorar
por no decir que está mejorando, porque en verdad yo creo que ya tocamos fondo y estamos ahí mantenidos. Mejor. Pero sí, mira, podemos caminar con el teléfono en la mano, o sea, en la mitad de la calle. Vos, mi amor, que son más miedosas que yo. Sí. ¿Cómo te sentís acá? ¿El Mercedes? ¿Sí? Re bien. Mira, hay KFC. KFC también hay. Mirá lo que son esas torres. Mirá esa torre lo que es. Nueva. Allá hay otro edificio que está siendo construido. Mirá, ahí hay otra torre. Allá hay otra. Mirá, otra. Ah, Emma, una cosa que yo tengo mucha curiosidad también es justamente estamos acá al lado de una estación de servicio. Ok. Y dicen siempre que en Venezuela, bueno, es lo que más sale en las noticias, que no hay gasolina. Y justo acá estoy viendo una y bueno, y quería pasar a ver eso para ver cómo realmente es. Vamos a pasar, pero en verdad el tema de la gasolina en Venezuela es muy difícil de entender porque ni siquiera nosotros los venezolanos sabemos cómo, siendo el país con mayores reservas de petróleo del mundo, haya lugares en donde no haya gasolina. En Caracas se vive como en una especie de burbuja, casi siempre hay gasolina, sí hay ocasiones en donde no hay, pero la mayoría del tiempo sí hay. Pero en el interior del país o fuera de la capital sí sufren de los problemas de que llega gasolina una vez cada 2 días o una vez a la semana y hay largas filas de hasta 2 días para poder surtir el tanque de gasolina. Depende de la Depende región del estado. país. Exactamente, Ah. exactamente. Pero aquí sí hay normal. ¿Se puede? Es un deporte extremo cruzar la calle en Venezuela. ¿No se tiene el concepto de parar? No se... Me di no, cuenta, no. tengo que hacer muchas veces así, mirá, Ojo. para que me paren. De hecho, mira, la gente ni siquiera cruza por el rayado está aquí y la Ah. gente cruza en donde le da la gana. O sea, no hay cultura, cultura. peatonal en Venezuela. Eso sí que... Bueno, esto era otra cosa que a mí me da tanta curiosidad. A ver, hay gasolina Primero miren los autos que hay, vamos a empezar por eso. Todas unas 4x4, que eso, el taxista que nos llevó al aeropuerto, Lizana, ¿te acordás que era una 4x4 así? Sí. Digo, ¿cómo? Estas Toyotas son re caras. Sí, una Toyota como esta puede costar como $20.000 aproximadamente. ¿Eso es mucha plata? Y una como esa puede costar $80.000 aquí en Venezuela. Ese auto $80.000. $80.000, sí. Miren los carrones que hay. Bueno, y gasolina sí hay al parecer. Están todos los surtidores cargando normal. O sea, como decía vos, Emma, depende la región. Acá parece que nos falta. ¿Y cuánto cuesta un litro? 50 centavos de dólar es lo que vale un litro de gasolina. Lizana, vos que te gusta hacer economía, 50 centavos un litro de gasolina. En mi país, para llenar tanque de 50 litros, te va a $90. No, aquí 50 litros serían $25. ¿Sabes qué vamos a hacer, Lizana? Agarramos unas botellas de coca y nos llevamos unos litros Estonia. Mira, esto también es una cosa loca. Ah, Una hamburguesa te vale $11, $12. La comida en la calle. no, mirá, o sea, estamos en el barrio más rico y venden también comida en la calle, pero a precios de barrio rico. Exacto. 10 ¿No es cierto? dólares. Es la comida, la carretilla más cara que yo vi. Mire, por ejemplo, una hamburguesa de pollo con Chorizo, $10. Y hay gente consumiendo. Sí, sí, sí. Y a donde vamos es siempre así. Nunca vas a ver un lugar vacío acá en Venezuela. Te metes a un restaurante, a un kiosco, donde sea, siempre hay alguien comprando. Mirá el edificio que hay acá. Un rascacielos. Y arriba va a haber pileta, piscina. Piscina también. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto estará vos, Emma, que sabés más o menos los precios? Tirale a pegar, si tendrías que tirarle a pegar un... O sea, pero... estos son $200.000. No, estos son como oficinas comerciales. Y puedo asegurarte que Acá el está. precio... Ah, bueno, mira, tienes como gimnasio, coworking. Mirá. Es primera vez que veo este edificio. Pero yo estoy seguro que el alquiler de una Premier. oficina comercial aquí saldría entre unos $3.000 y $5.000 al mes, aproximadamente. ¿El alquiler? El alquiler, sí, sí. Los precios de las Mercedes son así. ¿What? Mira, ahí está el concesionario Ferrari. ¿Qué? ¿Se podrá entrar? Nunca he entrado, pero podemos intentar. Pero vos, Emma, tenés facha de empresario, de... Mirá, Mateo. mirá, no, vamos a decirlo, es un tipo lindo, bien vestido. 200. Tal vez a mí no me dejen Mateo. entrar. ¿Eh? Tenés camiseta de $200. Tengo una camiseta que me regaló Oscar de $200. Deja la etiqueta por fuera para que vean que costó $200. Exacto. Pero no puedes decir que te la regaló Oscar porque si no, no te van a dejar entrar. ¿entiendes? Exactamente. Tienes que decir, la compré y en efectivo. No, Torre Jalisco. Es verdad, es una tienda oficial, no es ni siquiera una revendedora. No, Ferrari Caracas. ¿Qué? ¿Ya has visto alguna Ferrari en la calle? Sí. Sobre todo los fines de semana en las noches, que salen como a la vía nocturna. Mirá las máquinas que hay acá.
Y no tienen una, tienen como 4 o 5. 4 o 5. ¿Cuál te gustó más, mi amor? Este. ¿Te gustó alguna? Wow. ¿Querés llevarte alguna? El rojo. Ferrari es rojo. Lo tendría en Alemania para poder correrlo en la autopista. Lisana también. Otra cosa que vemos acá, que yo por lo menos veo acá en el barrio, que el asfalto está muy bueno, amigos. Está impecable acá. Por lo menos acá, en el barrio, el asfalto donde andan los autos está un carpete. Y acá, mira, no sé qué es esto, parece una tienda... ¿Qué es? ¿Una tienda de lujo? Parece cerrado. Parece cerrado, pero gigante. ¿Y las palmeras que hay acá? ¿Son naturales o son decorativas? Vimos los guacamayos. Ah, los guacamayos, es Si verdad. lo vemos, vamos a mostrar de vuelta, pero había como un montón volando. Ajá. Y hay también unos autos más simples, pero que no son tan simples. Mira, una EcoSport. Una EcoSport en Brasil, donde yo viví, por lo menos era un auto ya bueno, ¿eh? Veo que acá a ustedes, los venezolanos, les encanta la Jeep. Puede ser. ¿Eso es Jeep o Toyota? Ese es Toyota. Pero he visto muchas Jeep de la Sí, marca sí. Jeep, ¿puede ser? Y los que van a Estados Unidos, lo primero que hacen, toman a crédito un Jeep. ¿Un Toyota Corolla o un Jeep? Ah, sí, Dice sí, que al venezolano le encanta ese auto. La ¿Es puerta verdad? es tan alta que tengo que escalar para subir. ¿Ves todos estos autos acá? ¿Esto qué es? ¿Un mall? Ah, una farmacia. Mirá, mi amor. Te dije que si pones en italiano, sube la lujosidad. Una gelatería. Sí. Helados Macao. Y el edificio se llama Los Ángeles. ¿Sabés lo que escuché? Que a este barrio le dicen la Manhattan de Venezuela. ¿Eso es verdad? Así es, así es. ¿Viste? La Manhattan de Venezuela. Hay sushi, japonesa. Se ve que acá estamos en una calle bastante exclusiva. Mirá acá, mi amor. Sushi bar. Bueno, esto es sushi, pero también terrible sushi se abrieron acá. ¿Sabés qué, Emma? Nosotros comparando los precios de lo que pagamos, por ejemplo, en Europa. Estos días estaba recordando Lisana, una vez fuimos a Mónaco a hacer un video. Sí. Y Lisana creo que se pidió un pedazo de torta, no sé qué. Y después vinimos acá y fuimos a comer un pedazo de torta a un café que tiene internet veloz. Y el precio acá era más caro. ¿Que en Mónaco? Sí, un pedacito de torta de chocolate. No, pero Mateo, el sándwich, ¿cuánto costó en Mónaco? Wow. 6 euros. 6. Sí. Un sándwich así, lleno. Sí. Wow. Y acá un sándwich era... ¿Cuánto pagamos el sándwich? ¿Cuánto estaba? Más de 10 dólares. ¿Acá? ¿Arepa? Sí, la arepa más de $10, claro. Más de 10. Ponte $10 cada arepa y $2, $3 cada jugo, 28, 29, sí, más o menos. O sea, los precios de acá es impresionante. Wow, este es uno de los centros comerciales. Sí, este se llama Toulon Fashion Mall. Porque en Oh. inglés te pueden cobrar más, ya sabes. Toulon Fashion Mall. En verdad es mi centro comercial favorito. No es el más grande, creo que el más grande es uno que se llama Sambil. Todo de lujo. Pero este sí, este es como más marcas de lujo y es más pequeño, mientras que el Sambil es muy, muy grande. Entonces, si quieres recorrerlo, te tardarías una eternidad. Y como a mí no me gusta mucho ir de compras, este está bien. Fua, se ve gigante. Y tiene restaurantes, tiendas, cine, de todo. Todo. Mira la moda italiana. Pero Mateo, ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No! ¡Mirá lo que hiciste! Oh, Mirá, mucha suerte. segunda vez. Lisana desde que llegó a Venezuela se llena de suerte todos los días. Siempre pisa una mina. No. A Lisana siempre le pasa algo. Millones Ay, de vistas. no. Tiene un olor, ay, no. ¿Era No puede ser. de perro o de qué? No sé, pero, ay, no. Las dos zapatos. ¡Qué olor! ¿Viste? ¿Qué hago? ¡Nada! ¿Qué vamos a hacer? No hay nada. Ay, no. ¡Guau! Mirá lo que son estos carrozos. ¿Qué tal este Mustang? ¡Wow! Ah, acá es todo Jeep, Dodge. My gosh. Mirá, 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 mirá. No, no sé. ¡Wow! Carrazo. ¿Cómo va, amigo? ¿Nos atienden? Estamos haciendo un video para YouTube. ¿Se puede filmar los carrazos? No, no hay problema. Adelante, pase. A ver. Con permiso, señor. Avanti, avanti. ¿Vienen juntos Wow. ustedes? Sí. Vaya, pase, pase. ¿Qué tal? Wow. Este es el que más me gustó. ¿Este auto es 0 kilómetros? ¿O es- No, este son es semi usado, este es usados? Furgón para allá son todos nuevos. Señor, ¿le puedo preguntar cuánto costaría un auto de esto acá? Bueno, es relativo porque cuando ya están equipados con caucho,
suspensión, siempre aumentan el costo de estos Ya vehículos. tiene todo Pero, equipado. claro, Pero viene- más o menos así como para tener Los una idea. promedios están entre 80, 90 mil dólares más o menos, dependiendo de... 80 del mil equipamiento. dólares el carro entero. Mamita querida. Se verían guapos acá. Ustedes dos. Oh, es un lujo esto. Terrible autazo, ¿eh? Señor, ¿y se vende mucho un auto de esto acá? Están de moda en estos momentos. ¿Están de moda? Están de moda, están de moda. El Renegade, Wrangler, todos estos Jeep 4x4. Es lo que más se vende. ¿A ti, Emma, te gusta? Me fascina, me fascina. Oh. Soñaría con un Jeep de esto. 80 mil dólares puede ser el precio de un departamento. Sí. A ver, vamos a ver si vemos alguno más que llame la atención. Esto quiero. Este es el que a mí me gusta, ¿ves? Esto, yo no necesito más que nada. Esto, ¿ves? Yo atrás me pongo un colchón y viajo por todos lados. Está bueno, ¿viste? De verdad que está bueno. Voy Este a hacer señor, ¿por cuánto me lo hace? Una... 26 mil dólares, ¿Cuánto? 26 mil están. 26.000. Es mucho menos que... Ya. Mucho menos y mirá, acá atrás, yo armo todo acá atrás y sabés, ¿no? Viajamos todo el mundo juntos. ¿Eh? Bueno, Te hago la luna de miel, todo ahí. ¿Esta cuánto cuesta, señor? Esa está en 28 mil. Más o menos 30 mil dólares. Casi arredondando, ¿va? mira este. ¡Upa! ¡Qué carrones, loco! Estos son todos carros americanos. Puro carro Yo no americano. entiendo más nada. Emma, ¿te puedo decir la verdad? Sí. Mirá, nos conocimos hoy, pero es un pibe que tiene una energía muy buena. Seguro vamos a terminar amigos. Seguro. Pero yo no entiendo más nada en este país. Cada día que pasa entiendo menos. Porque hay puros carros americanos, pero el país no va con América. No sé, no entiendo más nada. Ni los que vivimos acá entendemos las cosas locas que pasan acá. Hay que venir para conocer y ver con los propios ojos. Así es. Tienen dólares. Y tienen dólares. Claro. ¿Se puede pagar en dólares, señor, el carro? Es que no se puede pagar en bolívares, se paga en dólares. O sea, serían demasiadísimos bolívares que nadie tiene en su cuenta porque quien tiene bolívares lo que hace es cambiarlo a dólares para que no se le devalúe la moneda. Así que todo el mundo tiene dólares, pues. Emma, me hiciste acordar de algo, ya que estamos, para el Ministerio del Turismo. Quería dejar una humilde sugestión. Ok. Yo como turista no puedo ir al cajero a sacar bolívares para comprar algo. Ni dólares tampoco. No puedo, entonces me siento como... Podría haber comprado un recuerdito para mi tía Nélida o algo y no puedo porque no puedo sacar del cajero. Sí. Eso le dejo al Ministerio del Turismo para ver si pueden resolverlo. Sí. O sea, aunque hay muchos lugares que aceptan tarjetas, hay otros que solamente se puede pagar en efectivo y es un gran Como problema. Los taxis. Exacto. Claro. Sí, eso es un problema que hay que Eso solucionar. lo dejo ahí como sugerencia, ¿viste? Porque Nosotros- mi tía me va a cagar a pedo cuando vuelva a casa. Que no le llevé ni un llavero. Tía Nélida, lo siento, yo voy a encargarme de darle un regalito a Mateo para que se lo lleve. Chao, gracias. Bueno, no saben lo que acaba de pasar y para mí esto solo pasa en Venezuela. El dueño de esta tienda de carros lujosos que estábamos viendo acá filmando ahora, nos llamó en su despacho, subimos 3 escaleras, una oficina, pero 10 puntos, nos llamó a charlar un rato. Y era un pibe re joven de 33 años, tiene y charlamos, nos sirvió agua, conocimos a la abuela, de dónde era. Una amabilidad, una humildad. Esto solo pasa en Venezuela. Y lo venimos diciendo desde el primer día con Lisana, que la característica que más nos llama la atención de este país es la generosidad de la gente. La gente acá es muy generosa. O sea, bueno, nos dejaron filmar, después nos llamó a charlar. Quedamos como ahí media hora hablando. Increíble, Ali increíble. el Emma ya le vendió unos tours de vacaciones, ella aprovechó a vender, ¿viste? ¡Bárbaro! Bueno, ahora ya nos vamos yendo del barrio, vamos a buscar un cafecito. Sí, vamos a ir a un mirador para Vamos. ver la vista. ¿Un Y mirador? después Sí. a un barrio donde solo hay puras mansiones. No sé si se va a ver, son con tapiales, pero vamos a espiar un poco. Claro, porque dicen que acá, digamos, como ya habíamos dicho, los ricos vienen como a hacer sus negocios, Claro. pero viven en otro lugar. Y ahí vamos a ir a conocer justamente ese barrio. Aparte porque también hubo una época donde había muchos crímenes, que eso ya pasó, gracias a Dios, y los ricos entonces se fueron a vivir a ese barrio, hicieron casas con muros bastante grandes para mantener la discreción y también la seguridad. ¡Wow! Les presento un socavo, para mí uno de los mejores cafés de Caracas. Está hermoso. Está re bueno. ¿Qué te elegiste, bueno? A ver. Yo me elegí un té de jengibre con limón. Ay, qué rico. Miren las cosas que hay. Todo saludable.
¿Por qué no ponen precio? La gente no mira el precio de la cuenta, solamente... Acá compras Lisana, no se pregunta precio. No, pero debe ser que los están cambiando, porque esto hace una semana estaban. Pero bueno, estos valen como entre 8 y 10 dólares los sándwiches. Estos jugos creo que valen 3.5. Yo me voy a uno de estos, de zanahoria, para que me hidrate un poco la piel. Así es. La tengo seca como los cocodrilos del llano. ¿Vos, Lisana, de qué querés? ¿Qué? ¿Un café? Ah, un café, bueno. Y café, si quieres, hay con leche de almendra, con leche de avena, con leche descremada, con... Oh, Mira, ¿cómo le gusta a Lisana? un café grande, cappuccino 4.50, que yo esperaba más. 4.50 es un precio, para mí, promedio. Promedio. De un cappuccino. Cappuccino grande con leche de avena. Este, ahorita pago yo. No, ¿qué no, marico? No, y nunca se acaba la billetera. ¿Eso es nuestro? Sí, ese es nuestro. Me Falta dan el esta cafecito. bandeja con esta agua, mirá. Falta el cafecito de Lisana. Ah, pará, ¿qué es esto? No, así, se echa así. Solamente así. Demasiado lujo. Es demasiado lujo para mí esto, ¿eh? Sí. Como le gusta a Lisana. A Lisana le gusta todo fancy. Creo que a todo el mundo le ¿A quién gusta. no? El que ¿A te quién diga- no? El que te diga que no te está mintiendo. Todas las personas que trabajan tienen computadora Apple, o sea, hay como dos realidades tan distintas en este país que es impresionante. Pero muchas veces no se habla de la gente que le va bien, solo se habla de la mala. Pero hay los dos, como en todo el mundo, ¿no? Mira qué lindo café. Oh, that's cute. ¿Quieres que te diga cuánto pagué por 2 juguitos y un café? ¿Cuánto? Está, 2 juguitos y un cafecito. ¿Cuánto crees, A Lisana? ver, 4.50 más 15. 17. En bolívares son 618, que si lo divides entre 35, que es la tasa oficial, te dan esos 17 dólares. El agua sí la cobran, vale $1 pues. Un dólar 10 centavos. Tengo pena de arruinar. ¿Está rico? Sí, está muy rico. Bueno. Vamos a conocer la empresa de Dos Locos de Viaje, Que tienen una empresa acá también en el barrio Las Mercedes. Las Mercedes. Sí, acá está la oficina, que es una empresa de turismo que se llama Soco Adventures. Para los que quieran conocer Venezuela, ¿no es cierto? Los mejores destinos. Soco Adventures. Soco Adventures. ¿Todo Venezuela? Todo Venezuela, sí. ¡Wow! Mirá qué lindo. Este Maracaibo. Ah, re perdido estaba, chico. Re perdido, chico. No, este es el Ávila. Sí, qué lindo. ¡Fua! ¡Qué lindo! Soco Adventures. Muy bonito, mirá. Y mira la vista para allá de la montaña. Oh. Acá están la gente trabajando. Nosotros, ustedes trabajando y nosotros molestando. Mira para dónde se van a ir este fin de semana. ¡Oh, qué lindo! Vamos a realizar el sueño de muchos venezolanos, que es conocer el Salto del Ángel, ¿no es cierto? Así es. Y uno de mis películas favoritos es el como... Se filmó ahí. Sí, la Ah. casa volando. A ver la vista. Mira, mi amor. Allá arriba se ven más casotas así, Mansiones. claro. Porque acá es como más que nada oficina. Bueno, llegamos a un lugar muy especial. La vista sí es hermosísima. Ahí donde veníamos había departamentos del valor de $1 millón para comprar. Torres acá que pueden ver y que tienen toda esta vista hacia la ciudad. $1 Sí. millón decías, ¿no? Estamos en Valle Arriba. Esto es como uno de los barrios más lujosos de Caracas. Aquí hay varias embajadas, entre ellas la de Estados Unidos, que ahorita está cerrada, pero está aquí. Entonces hay como máxima seguridad a los alrededores y tal. Y bueno, y también la vista privilegiada que tiene. También ahí abajo hay una cancha de golf. Sí, sí, sí. ¿Dónde queda el estadio de béisbol? ¿Se ve de acá arriba o no? No. Está lejos de aquí, está como a media hora de aquí en carro. Yo soy como la tía de Mateo que saca fotos de todo esto. Claro, la tía Belkis. Para hacer 10 kilómetros hacemos 100 paradas, porque ella le quiere sacar una foto a todo. Yo Así soy es mi igual. tía. Y va al baño también, pobre tía. Pero es normal, a mí me está pasando lo mismo. Parada cada 15 minutos Sí. para ir para el baño. Yo con la edad ahora igual. Paro, ¿viste? Y bueno, ¿qué se le va? Le mando un beso a mi tía, la quiero mucho. Dejan en los comentarios, ¿alguien cree lo que dice Mateo Sí. o no? Hay gente que cree, mi amor. Seguimos. Bueno, seguimos nomás. Bueno, ahora estamos conociendo Lagunita, que es el barrio más rico de Caracas, de Venezuela también se puede decir, ¿o no? Bueno. Uno de los... Sí,
viendo Instagram han aparecido otros barrios lujosos en el resto del país que yo en verdad no conocía. Por ejemplo, hay uno en Maturín, no me lo creía hasta que lo vi. Pero de Caracas, sí, yo creería que si no es el barrio más lujoso, está entre el top 3, sí. Se nos largó a llover ahora, pero... con guardia y todo la casa ahí. Sí. Ah, acá están las casonas, mirá. Se nota, che. Mirá lo que es esto. Una mansión. ¿Vos, mi amor, la podés ver de ahí? Tuve que cambiarte lado. Hola. Estoy aquí escondida. Mirá lo que son las casas acá. Claro, pero son como re escondidas, ¿viste? Ajá. Como yo aquí atrás. Ah. Pero mirá esta, Lisana. Esta, por ejemplo, Wow. mirá. Esta se ve que tuvo su lujo hace 30 años, 20 años. Pero es una mansión. Es una mansión, sí. Hasta tiene nombre, Monte Igeldo. Oh, y no tiene reja esa casa. Esto es como en Estados Unidos, las casas son las... Sí, que dejan los autos adelante. ¡Qué mansión! Tienen todo con la guarita del seguridad, todo. Son mansiones de verdad. Mirá. Dios mío. Mirá esta, Lisana. Calculo que una casa de esas millones de dólares estamos hablando, ¿no? Sí, 2 millones. Nos agarró la lluvia, no pudimos bajarnos, pero lo podemos ver de acá arriba del auto. Está lloviendo, pero ahora van a ver unos videitos de dron. No son nuestros, pero... Ah, es verdad, para que puedan ver las mansiones de arriba. Claro, así que si cambia el clima, saben ya por qué, ¿no? Cedidos por nuestro amigo acá. Con todo el gusto. Sigue, querida, sigue. Oh, yeah. Ya retornamos para el centro. Estamos en un centro comercial que no sabía que existe, pero es gigante y hay un árbol de Navidad. Precioso. Y ya nos dimos cuenta, perdón que subí tanta escalera que no puedo Estamos ni sin hablar. oxígeno. Ya nos dimos cuenta que al venezolano le encanta la Navidad porque toda la ciudad está decorado y hoy es el 13 de noviembre. Falta más de un mes todavía. Sí, pero está precioso. Sí, Toda no, la no. ciudad. Mira, Lisana, podés entrar y sentarte en las faldas de Papá Noel si querés. No hace falta. ¿No querés pedirle un deseo? No hace falta. Bueno, mirá. Ahí está Papá Noel, mirá. Wow. Para que vean los chicos del canal, mirá. Lisana, ¿querés ir a pedirle un deseo? No. Bueno, mirá qué lindo el árbol. Precioso. Le vamos a agradecer a nuestro amigo Emma, que nos llevó por todos lados hoy. La pasamos lindo. Vimos una otra cara de Venezuela, que a lo mejor algunos no la conocían, algunos calculo que sí, no lo sé. Pero la verdad nos sorprendimos mucho. Gracias, chicos, por querer mostrar esa otra cara que de verdad muy pocos se atreven a hacerlo, desde el punto de vista en que ustedes lo hicieron, porque obviamente siempre se habla lo malo de Venezuela. Y aunque sí es verdad que esas cosas siguen existiendo, también hay otras realidades que vale la pena mencionar, sobre todo para incentivar el turismo, que es dinero que viene de extranjeros y se queda dentro de nuestra economía y hace que todo el país mejore de una u otra manera. Exactamente. Así que les agradecemos de corazón a todos ustedes por mirar el video, a Emma por llevarnos a pasear. Suscríbanse al canal de ellos, Dos Locos de Viaje, y a nosotros también. Y bueno, esperamos que este sea el primero de otros videos y viajes por Venezuela que hagamos juntos. Esperemos. Así que un beso grande a todos y nos vemos en el próximo video. Chao.